Muy buenos días, público televidente. Una vez más, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a su programa Sala Jurídica, donde tienen la oportunidad de poder encontrar con detalles todos los temas especiales, sobre todo vinculados al ámbito del derecho. Como todo sábado, sobre todo este sábado radiante, me hago acompañar de mi querida colega Elsa de la Cruz. ¿Cómo te sientes? Muy bien, excelentemente bien, Richard. A mí me encanta esa actitud siempre de Elsa, positiva, agradable, positiva, sí. Igual que ese color rojo, vibrante. Tú sabes, sí. Darle a cada uno de ustedes, público, televidente, la bendición y que Dios Todopoderoso siempre reine en sus hogares. Este sábado tenemos un invitado súper especial de la casa, persona que maneja temas tan importantes y fundamentales, sobre todo estos temas de actualidad, que la República Dominicana la República Dominicana está teniendo como situación, podríamos decir, importante, sobre todo en el tema vinculado al derecho migratorio, pero sobre todo a lo que es el derecho humano. Es una mezcla interesante, porque siendo un país latinoamericano, un país que comparte un pedazo de isla con el hermano país de Haití, por ejemplo, tenemos la situación de ver el éxodo de personas no reglamentadas. En este sentido, nosotros hemos querido tratar para este día, sábado, un tema fundamental, que es el tema migración y derechos humanos. Con nosotros está el doctor Emilio Aquino Jiménez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Elsa. Richard, un placer. Para mí, un grato honor estar nuevamente con ustedes y sobre todo para compartir con el público que cada sábado sigue el programa Sala Jurídica algunos temas y algunas inquietudes que siempre tenemos relacionados con el derecho y en este caso especialmente con los derechos humanos. Para mí un grato placer estar aquí y agradecido del público que siempre nos sigue en este programa cada sábado. Así es, de manera introductoria, daba pinceladas con relación a lo que es el derecho migratorio y sobre todo los derechos humanos. Bien, es un tema muy complejo, realmente, y más por la introducción que tú acabas de dar sobre nuestro territorio, que es una isla pequeña de más de 70,000 y pico de kilómetros cuadrados, y sin embargo conviven dos países. Y eso es una situación que hace el tema tener un interés particular por la forma en que está dividido y está el Estado Dominicano. En el caso particular de lo que es el derecho a migrar, considerado hoy por la mayoría de las naciones como un derecho humano, es una historia desde tiempos ancestrales de que la gente siempre ha sentido la necesidad de movilizarse. Siempre los seres humanos han estado dispuestos a trasladarse de un lugar a otro. Y necesariamente eso puede traer conflicto entre las naciones. Y de hecho, si nos vamos al Imperio Romano, hubo un momento en que el imperio se vio en la necesidad de legislar sobre los aspectos migratorios, y para ello del derecho de gente que inicia con el Imperio Romano, nosotros hoy podemos tener el derecho internacional público, que es más bien un derecho que regula las relaciones hoy en los estados, pero inicialmente se debió a un problema de que los no ciudadanos romanos necesitaban tener reglas claras para poderse relacionar con los ciudadanos romanos. Y en el caso específico del cambio a los derechos humanos, de los problemas migratorios, hoy en día podemos decir que es una situación que atañe a la humanidad, porque en los datos que se manejan en la actualidad,
hay más de 240 millones de seres humanos que no viven en su país de origen. Es decir, que se han trasladado de su país de origen hacia otros países. Y eso implica necesariamente un flujo de personas hacia distintas naciones que genera la necesidad de crear reglas. Los estados en esa situación se han visto en la obligación de legislar dentro de su territorio para poder organizar lo que es la estadía y la expulsión de seres humanos dentro de su territorio, porque el derecho que tienen los estados a regular a los ciudadanos que están dentro de su territorio es lo que está ligado a la soberanía estatal, y los estados no quieren ceder esa parte del derecho. Por tanto, siendo el derecho de los estados un derecho intrínseco a lo que es el poder estatal, no han querido ceder esa parte a que sea el derecho internacional que los regule. Por eso los estados necesariamente se han visto compelidos a hacer leyes que regulen la situación migratoria de las personas que no son de sus países. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos más de 9 millones de personas que están en estados distintos al que nacieron. Eso evidentemente trae un problema que lo podemos ver en la situación que se ha dado, por ejemplo, con el hermano país de Venezuela, que ahora mismo la República de Colombia está alarmada por el grupo de venezolanos que están ingresando a su territorio por la frontera venezolana entre Venezuela y Cuba, y el problema dominicano también, que sabe que tenemos una situación bastante problemática con el vecino país. Entonces realmente el problema es de migración, pero también de derechos humanos, porque ¿cómo vamos a regular esas personas que entran de manera muchas veces ilegal a nuestro territorio? ¿Cómo le vamos a garantizar los derechos humanos a esas personas? ¿Cómo el Estado, no siendo esas personas ciudadanos de su país, puede inmiscuirse en la situación particular de cada uno de esos ciudadanos? Eso es lo que realmente en la actualidad se está discutiendo. Si realmente los estados pueden romper con algunos esquemas internacionales para regular las estadías de las personas que están en su territorio. ¿Entiendes tú, Emilio, que el hecho del derecho fundamental, como tú estableces, que tiene la persona de poder migrar, en el caso particular del extranjero, del haitiano, la República Dominicana, se le vulnera el derecho, ese derecho humano, en el momento en que es expulsado de la República Dominicana por su condición migratoria? Bueno, realmente es una situación que la podemos ver desde dos vertientes, desde la vertiente de los derechos humanos y desde la vertiente de la soberanía que tiene el Estado de regular los extranjeros que están de manera ilegal en la República Dominicana. De la vertiente de la ilegalidad de los extranjeros que están en República Dominicana, el Estado Dominicano tiene la ley 285 del año 2004, que es la Ley General de Migración, la que crea toda una estructura para que los extranjeros que estén en el territorio dominicano estén regulados. Esa ley, que es de 2004, tiene un reglamento que fue mediante el decreto 631 del año 2011. Es decir, que la ley, siendo del 2004, fue en el 2011 que se hizo el reglamento de aplicación. Entonces, la Dirección General de Migración, mediante ese reglamento, tiene la facultad de
una persona que se encuentra en territorio dominicano de manera ilegal, poderlo expulsar del país. Entonces no podríamos decir que se le violan sus derechos humanos, porque si usted entra de manera ilegal, usted tiene que aceptar cualquier situación, que sea deportado, que sea devuelto a su país. Entonces hay violación ahí. Bueno, Porque usted entró ilegal sabiendo las leyes. sí. Ahí es que está el conflicto. Por eso es que desde el punto de vista de derechos humanos existe un conflicto con la regulación que tienen los estados de su territorio y el derecho humano de las personas. ¿Qué sucede con los derechos humanos? Que los derechos humanos no distinguen entre un ilegal y un ilegal. Cuando una persona tiene derechos fundamentales que están siendo violentados, no le interesa a una convención de derechos humanos, a la misma constitución, no le importa que esa persona sea legal o ilegal. Lo que le importa es que no le violenten derechos. Y si bien es cierto que el Estado Dominicano tiene el derecho a regular esa parte y a expulsar, deportando a las personas de manera ilegal, eso tiene que hacerlo bajo el amparo de respeto a los derechos fundamentales. Es decir, que yo, Estado, puedo expulsar a las personas que están de manera ilegal siempre y cuando durante esa expulsión yo no violente los derechos de esa persona. El hecho de expulsarlo no le violenta derechos fundamentales. El hecho de expulsarlo ahora, la forma de expulsarlo sí puede acarrear violación a derechos fundamentales. Y eso es lo que realmente el reglamento de aplicación de la ley de migración contempla, que debe de haber un procedimiento administrativo para eso. Debe haber un procedimiento administrativo. En el caso de la República Dominicana, el procedimiento administrativo no jurisdiccional. O sea, no es un juez el que tiene que ordenar la deportación, sino que la Dirección General de Migración lo puede hacer siempre cumpliendo con un procedimiento que inclusive informándole al Ministerio de Interior y Policía. En el caso, por ejemplo, de otros países, podemos poner el ejemplo de nosotros teníamos recientemente una persona prófugo de la justicia dominicana que fue apresado en Estados Unidos, que es un caso que podemos poner de ejemplo para ilustrar. Correcto. Esa persona, del caso del asesinato de un abogado aquí en la República Dominicana, fue apresado en Estados Unidos. Esa persona fue llevada a donde un juez, porque él fue apresado por estar de manera ilegal en el territorio norteamericano. Fue llevado donde un juez para que ese juez sea el que ordene la deportación. ¿Qué hizo él? Que voluntariamente él firmó el libro de deportación para que sea Más expedito. para que sea más rápido. Pero, ojo, primero hubo que llevarlo donde un juez. En República Dominicana eso no existe esa necesidad, porque la misma ley y el reglamento le dan esa facultad a la Dirección General de Migración. Ahora sí, la Dirección General de Migración tiene que hacer un levantamiento de cuando detiene una persona porque está ilegal en el territorio de la República Dominicana, hacer un levantamiento, hacer un expediente y cumplir con ciertos requisitos que establece el mismo reglamento, como detenerlo y llevarlo a un centro donde no esté privado de libertad con personas que están sometidas a procesos por otra clase de delito, porque es la violación a una ley de migración, lo que conlleva la sanción mayor que lleva es la deportación. Es decir, que tú no puedes, en un caso de violación a la ley de migración, tú no puedes apresar a una persona por esa irregularidad, tú lo puedes detener hasta tanto se cumple el trámite de la deportación, pero no lo puede enviar a una cárcel. O sea, porque eso no es un delito, Correcto. es una violación a una facultad administrativa que tiene el Estado. En ese sentido, siempre y cuando suceda se dé ese punto. El derecho fundamental, el derecho humano, ¿qué mecanismo tiene para esa persona para poder ser liberado?
Bueno, si en el caso de la especie, cuando se trata de personas que están de manera ilegal, nosotros existe el mismo reglamento tiene varias alternativas para que la persona incluso puede hacer una solicitud personal o mediante abogado hasta al director general de migración para evitar su deportación. Incluso si se trata de una persona que está de manera ilegal, pero por un problema de asilo o de expulsión de su país por problemas político, tiene otro procedimiento, es decir, no puede ser deportado porque le estaría violando derechos fundamentales. Quiere decir que cada uno de los procedimientos que usted vaya a hacer con una persona que esté de manera ilegal tiene un procedimiento expedito para que la persona pueda protegerse de la no violación a derechos fundamentales. Tenemos el interés, el interrogante de muchas cosas, Emilio. Sin embargo, nosotros vamos a pedirle el permiso al público y a ti, Emilio, para nosotros agotar unos consejos comerciales. En breve regresamos.